Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta linda y tierna Popni, personaje de la famosa serie The Amazing Digital Circus o el asombroso circo digital, que muy pronto va a estrenar su último capítulo para cerrar la historia. Pomni mide únicamente 10 centímetros de alto, es muy pequeña y muy linda, pueden utilizarla como llavero también. Para tejer a Pomni les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la encuentran en la descripción del video. Les dejo aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Pomni. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales, en donde subo tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que puedan practicar con los tutoriales en Amis Esenciales y después venir a Amis Tejiendo Momentos a tejerlos de aquí sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo van a encontrar en la descripción del video. Les recuerdo que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Popni vamos a empezar tejiendo sus piernas. Para la primera pierna vamos a empezar en el color rojo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos. Continuamos con 3 disminuciones. Y terminamos con 4 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Y con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color blanco de la piel. Yo estoy utilizando un blanco crudo. Y primero vamos a hacer una vuelta de cambio de color, es decir que en blue, tomando las hebras traseras solamente, vamos a hacer primero 9 puntos deslizados. La vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura, entonces vamos para la vuelta 5, en la que vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados y hacemos 9 puntos bajos. Así queda el zapato y ahora con este último punto vamos a cambiar al color amarillo. Ahora vamos para la vuelta número 6. Vamos a tejer en blue y hacemos 9 puntos bajos. Con el último punto amarillo vamos a cambiar al color rojo. Vamos a hacer vuelta de cambio de color, entonces en blue hacemos primero 9 puntos deslizados.
Y ahora en la vuelta 7 en blow vamos a hacer 9 puntos bajos. En la primera pierna vamos a rematar y a cortar en ese punto. Vamos a rellenar el pie, algo así es como debe verse. Y vamos a hacer otra pierna igual, pero en vez de rojo vamos a usar el color azul. Y en la segunda pierna no cortamos todavía porque a partir de aquí seguiremos tejiendo para unir las piernas. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos primero para llevar el punto de unión a la cara interna de la pierna. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna, de tal manera que quede en la misma dirección, bien ubicado, aproximadamente por acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos que empezar a cambiar los colores porque tenemos que tejer la mitad del cuerpo en rojo y la mitad en azul. Entonces aquí para comenzar vamos a empezar a hacer un punto bajo, pero lo cerramos con el color rojo. De esta forma tenemos el primer punto de la vuelta y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos más. Dejamos el azul ahí. Ahora, por un lado de la cadena del centro hacemos un punto bajo y con ese punto tenemos que cambiar al color azul. Así. Y dejamos el rojo allí. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos en azul. Y ahora por el otro lado de la cadena, por la parte de atrás, vamos a hacer otro punto bajo y este lo cerramos con el color rojo. Y así terminamos la vuelta de unión, que sería la vuelta número 8. Algo así es como debe verse aproximadamente. Quedaron un total de 20 puntos bajos y vamos a hacer 3 vueltas más exactamente iguales y ahora vamos para la vuelta número 12 y vamos a empezar haciendo un punto bajo, continuamos con 4 disminuciones, hacemos un punto bajo y aquí con este último punto vamos a cambiar a el color azul y repetimos lo mismo del lado azul. Hacemos un punto bajo, continuamos con 4 disminuciones, terminamos con un punto bajo y ese lo cerramos con el color rojo. Aquí ya terminamos la vuelta 12, deben haber quedado un total de 12 puntos bajos alrededor y vamos a rellenar el cuerpo, así. Y ahora vamos a hacer una última vuelta de cambio de color en la que hacemos 6 puntos bajos en rojo y 6 puntos bajos en azul. Y aquí con el último punto vamos a cambiar al color blanco de la piel. Y ya podemos rematar los hilos rojo y azul. Vamos para la vuelta número 14 en la que vamos a tejer en blow y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y ahora la siguiente ya va a ser la primera vuelta de la cabeza. Vamos a tejer tomando las hebras frontales solamente, es decir, en flow, y vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos.
En la vuelta número 16 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 8 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 17 hacemos un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Este es el ancho total de la cabeza. Vamos a estirar los puntos un poco para que no queden recogidos y vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Y ahora antes de continuar vamos a hacer los ojos, que van a ser algo así como estos. Y en el caso de que quieran hacerlos como yo y tengan los materiales para hacerlos, lo que vamos a necesitar es resina UV, la lamparita UV, un molde para los ojos y los ojos impresos. Estos están impresos en papel normal. Se configura la página, la imagen, para que esa imagen del ojo quede del tamaño aproximadamente del ojo que queremos hacer. Entonces, en este caso yo voy a estar utilizando este tamaño de ojo que es aproximadamente 12 milímetros. Y para eso necesitamos que el papel sea un poco más pequeño, es decir, 11 milímetros. Yo imprimí entonces estos ojos en un tamaño de 11 milímetros y voy a recortarlos. Aquí ya tengo los dos círculos y ahora vamos a proceder a aplicar en el molde la resina. Vamos a utilizar entonces el tamaño de 12 milímetros y empezamos a aplicar gotas de resina con cuidado para no agregar burbujas. Por ejemplo, yo debo echar 12 gotas de resina en ambos lados. Ahora vamos a darle un poco de tiempo, un par de minutos, para que asiente. Por si acaso quedaron burbujas, puedan salir solas. En caso de que haya alguna burbuja rebelde, pueden explotarla con un alfiler. Podemos darle también unos golpes al molde de esta forma para que se asiente bien. Y ya podemos proceder a ubicar el papel. Para eso me voy a estar utilizando aquí de una pinza y voy a ponerla en la superficie de la resina con cuidado, que quede bien centrado. Y vamos a ejercer una presión muy leve por encima, simplemente para que el papel quede bien pegado a la resina, para que no queden huecos y no se nos dañe el ojo después. Y una vez que tengamos ya esto listo, vamos a encender ahora nuestra lámpara UV y vamos a ubicar entonces el molde debajo de la lámpara, procurando que quede bien centrado. Y vamos a dejarlo aquí aproximadamente 5 minutos. Y aquí ya pasaron los 5 minutos, vamos a desconectar la lámpara y a desmoldar. Puede que estén un poco calientes. Y miren lo lindos que salen estos ojos. Y ahora vamos a continuar con el tutorial de Povni. Entonces, aquí es donde deben ir ubicados los ojos aproximadamente. Es decir que empezando a contar desde la última vuelta, vamos a contar 4 y entre las vueltas 4 y 5, con 5 puntos de separación, van a ir ubicados los ojos. Entonces aquí ya marqué la posición con los alfileres y en caso de que vayan a utilizar ojos de seguridad,
normales, pueden utilizar ojos de 9 milímetros y hacer el contorno con hilo blanco para que quede un poco más grande. Hacer los detalles normales de los ojos. También podrían pintar los ojos de seguridad en rojo y azul para que queden similares a los del personaje original, o pueden incluso bordar los ojos, ya eso queda a su imaginación y creatividad. Y en este caso que voy a estar pegando los ojos, lo que tengo que hacer es marcar el punto en el que irán aquí con un lápiz, porque los ojos los voy a pegar es hasta el final de la cabeza, entonces solo para no perder la posición voy a marcar y ya vamos a continuar tejiendo. Vamos para la vuelta número 25, en la que hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a rellenar bien el cuello. Vamos para la vuelta número 26, en la que hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y seguimos rellenando a medida que vamos tejiendo. Vamos para la vuelta 27 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para 18 puntos bajos. En la vuelta 28 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones y ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja y vamos a pasar este hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Estiramos bien para darle bien la forma. Algo así es como queda la cabeza de nuestra Pogni. Y ahora vamos a hacer los brazos. Entonces, para este primer brazo vamos a empezar en el color azul y hacemos un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color blanco y vamos a hacer vuelta de cambio de color. Es decir que en Blo tenemos que hacer primero 6 puntos deslizados. Ahora vamos para la vuelta número 4, tejemos en Blo también y hacemos 4 puntos bajos y una disminución para tener 5 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color amarillo y vamos para la vuelta número 5, en la que tejemos en Blo y hacemos 5 puntos bajos. Ahora con el último punto vamos a cambiar al color rojo. Vamos a tejer en Blo y vamos a hacer primero 2 aumentos.
Para el tercer aumento vamos a hacer el primer punto bajo en color rojo y con ese punto cambiamos al color azul y hacemos el segundo punto bajo del aumento ahora en azul. Y terminamos la vuelta haciendo 2 aumentos en azul. Aquí terminamos ya la vuelta número 6 y nos quedaron un total de 10 puntos bajos. Ahora volvemos a cambiar al color rojo con el último punto. Vamos a volver a tomar los puntos completos. Ahora en la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento en color rojo, cambiamos a azul y hacemos 4 puntos bajos y un aumento en azul para tener 12 puntos bajos. Y ahora con el último punto de la vuelta cambiamos a el color rojo nuevamente y en la vuelta 8 hacemos 3 disminuciones en rojo y 3 disminuciones en azul de tal manera que nos queden 6 puntos bajos y ya podemos rematar y dejamos hebra para coser los brazos al cuerpo. Así queda este primer brazo y vamos a hacer el segundo igual, solo que en el segundo empezamos con rojo para hacer el guante y algo así es como quedan los bracitos. Y ahora vamos a coserlos al lado y lado del cuerpo en su ubicación. Voy a coser estos bracitos y ya les muestro cómo queda. Así quedan los brazos ya cosidos. Miren qué bonito se ve este traje. Y ahora vamos a hacer el cuello del traje. Para eso en color amarillo vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Y en la primera cadena hacemos un medio punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas. Y en esa primera cadena también hacemos un punto deslizado para cerrar. Y a partir de aquí vamos a hacer 12 cadenas. Y vamos a hacer 3 cadenas más. Y en la tercera cadena desde el ganchillo hacemos un medio punto alto. Hacemos ahora 2 cadenas. Y cerramos también en esa cadena haciendo un punto deslizado y ya podemos rematar. Vamos a cortar. Y así queda. Esto es todo para el cuello. Debemos esconder las hebras y vamos a ubicar esto en el contorno del cuello de pony. Vamos a pegar el cuello con silicona alrededor. Entonces voy a ubicar bien esto y ya les muestro cómo queda. Así queda el cuello ya ubicado. Algo así es como debe verse. Y ahora sí podemos ubicar los ojos en los espacios que habíamos dejado ya marcados. Entonces voy a pegar los ojitos y además de poner los ojitos, para los botones del traje hice 2 anillos mágicos de 3 puntos bajos y los cerré con cierre invisible, los pegué allí con silicona. Aparte corté un par de semicírculos en fieltro rojo para las mejillas de Pomni. Las pegué aquí al lado y lado de los ojos y con un lápiz negro de punta fina, un marcador, hice 3 pestañas en la parte de arriba de este ojo y 3 pestañas en la parte de abajo del otro ojo. Y además bordeé un poco el ojo en color negro también para darle una mejor expresión y
También hice una pequeña boquita y eso sería todo para los detalles de la carita de Pomni y ahora vamos a hacer su sombrero. Para el sombrero empezamos en el color rojo haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 tenemos que hacer 4 aumentos para 8 puntos bajos, pero los vamos a hacer cambiando de color. Entonces, primero vamos a hacer 2 aumentos en color rojo. Aquí cambiamos al color azul para hacer los otros 2 aumentos. De esta forma quedaron un total de 8 puntos bajos en esta segunda vuelta y ahora vamos a hacer 3 vueltas iguales. 3 vueltas de 8 puntos bajos haciendo 4 puntos bajos en color rojo y 4 puntos bajos en azul. Así vamos, seguiremos cambiando de color, entonces vamos para la vuelta número 6 en la que vamos a hacer primero 3 puntos bajos y un aumento en color rojo. Cambiamos y hacemos 3 puntos bajos y un aumento en color azul para 10 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento en color rojo y luego 4 puntos bajos y un aumento en color azul para que queden 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de 12 puntos bajos, es decir que hacemos 6 puntos bajos en color rojo y 6 puntos bajos en color azul en las vueltas 8, 9 y 10. Y ahora vamos para la vuelta número 11 en la que hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces en color rojo y luego un punto bajo y un aumento 3 veces en color azul para que tengamos 18 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos en la que hacemos 9 puntos bajos en color rojo y 9 puntos bajos en color azul. Y para la última vuelta ya podemos rematar el color azul porque esta vuelta número 13 va a ser de 18 puntos bajos en color rojo. Así terminamos y tenemos que hacer otra punta igual. En esa sí cortamos el hilo y la última vuelta va a ser en color azul. Entonces en esta hicimos una vuelta completa roja y en esta una vuelta completa azul. Y ahora para unir las puntas vamos a hacer aquí primero 5 puntos bajos. Y vamos a enganchar en la otra punta. Vamos a engancharla de tal manera que nos quede así, que los colores queden frente a frente y que se note la línea de ambos lados de esta forma. Entonces vamos a enganchar aproximadamente por aquí. Vamos a enganchar, vamos a hacer un punto bajo y con ese punto vamos a cambiar al color azul. Desde aquí van a empezar las nuevas vueltas. Entonces aquí ya hicimos el primer punto bajo. Vamos a hacer 17 puntos bajos más en color azul. Cambiamos y hacemos 18 puntos bajos en color rojo para tener un total de 36 puntos bajos en la vuelta de unión. Así queda la vuelta de unión.
Así vamos. Y ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer primero 17 puntos bajos y un aumento en color azul. Cambiamos a rojo y hacemos 17 puntos bajos y un aumento en color rojo para tener 38 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 38 puntos bajos, haciendo 19 puntos bajos en azul y 19 puntos bajos en rojo. Aquí ya completamos las 8 vueltas. Algo así es como debe verse. Aquí ya podemos rematar el color azul y con el último punto vamos a cambiar al color amarillo. Y vamos para la última vuelta. Aquí para el cambio de color, primero vamos a hacer 38 puntos deslizados en blue. Y en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos a hacer 38 puntos bajos. Algo así queda. Aquí rematé y corté ya este sombrero, algo así aproximadamente es como se va a ver en la cabeza de nuestra pony. La idea es que podamos doblar las puntas de esta forma y se vea algo así. Pero antes de ubicar el sombrero vamos a hacer los mechones de pelo de pony. Entonces para eso vamos a empezar en café haciendo 12 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo a hacer 10 medios puntos altos. Hacemos 2 cadenas y cerramos en ese mismo último punto con un punto deslizado y ya podemos cortar. Hacemos ahora otro mechón igual a este. Algo así queda. Aquí ya tengo el otro listo. Vamos a pegarlos a la cabeza por el lado del revés para que queden más lisos. Y la idea es pegarlos con silicona de tal manera que lleguen aproximadamente hasta el hombro de nuestra pony. Entonces deben pegarse aproximadamente en esta posición en ambos lados. Aquí ya pegué estos dos mechones. Los pegué aproximadamente 2 puntos atrás de cada ojo y que queden al nivel de los hombros. Y ahora vamos a hacer el mechón de la frente. Para eso vamos a hacer 5 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, a partir de aquí vamos a hacer 4 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahora en el punto a continuación, en la base, aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenas y comenzando a partir de la segunda hacemos 2 puntos bajos. Saltamos un punto en la base y en el siguiente, en el último disponible, vamos a hacer un punto deslizado y cadena y ya podemos cortar. Algo así es como queda. Queda un mechón más largo que el otro. Vamos a darle bien la forma
Y lo que vamos a hacer es pegar esto en la frente, aproximadamente en esta ubicación, el mechón más largo que llegue aproximadamente hasta el borde del ojo, que quede aproximadamente en esta ubicación. Y algo así es como queda este cabello ya pegado, así se ve. Esperamos a que se seque bien y procedemos a ubicar el sombrero ahora sí. La idea es que esto quede aproximadamente en esta ubicación y que cubra más por la parte de atrás. Voy a aplicar silicona para pegar este sombrero bien. Y así es como queda. Algo así es como debe verse. Aquí puse un alfiler para que se seque bien. Y ahora vamos a bajar las puntas del sombrero. Y la idea es que se vean desde el frente, entonces tenemos que doblarlas también hacia los lados. Entonces, para que mantenga la posición, podemos fijar con alguna puntada o con silicona en esta parte del interior para que queden allí fijos. Y para las puntas del sombrero, vamos a hacer anillos mágicos de 5 puntos bajos que cierro con cierre invisible y los vamos a coser en la punta de cada lado del sombrero. Y así es como quedan las puntas ya cosidas. Podemos abrir esto un poco más para que se vea mejor. Algo así es como queda nuestra linda pomni. Espero que les haya gustado. Si tienen oportunidad de hacer los ojos como yo los hice, no la desaprovechen. Y miren qué hermosa ha quedado esta pequeña. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora van a encontrar también la opción de unirse al canal, en donde van a encontrar membresías en las que recibirán beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos a cambio de una pequeña donación. Recuerden que si tejen a Pomni y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. También pueden publicar en la sección de comunidad de este canal para que yo vea sus creaciones. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Hasta la próxima.